Hola, estamos una vez más con la última semana ahora para resolver la guía de lenguaje y literatura de primer año de bachillerato. Estamos con la semana 39. Un gusto de haber estado todo el año con ustedes, ayudándoles, apoyándoles al desarrollo de la guía, haciéndoles la invitación a que no se vayan a retirar del canal, a que no se vayan a ir del canal, porque vamos a estar siempre con las guías de segundo año el próximo año y espero ayudarles y acompañarles siempre, si me lo permiten. Como les decía, estamos con la semana 39. Es la semana número 4 para la unidad 8 de su libro de texto Exlengua. Es la última semana. Nuevamente, y como siempre, si no se ha suscrito al canal, porfa suscríbase, sabe que es gratis. Comente, dé like, comparta los videos, no se salte los anuncios, porfa. Haciendo un paréntesis también, felicitarles enormemente por haber llegado a este punto. Es un esfuerzo bastante grande el que se hace, yo soy consciente de eso, las guías son súper extensas y es de reconocerse que usted haya logrado llegar hasta el final. Muchas felicidades y sigan adelante. Vamos a comenzar a desarrollar la guía con la actividad número 1, que se proyecta para desarrollarse en equipo. Se le pide observar la imagen y responder. Si usted ve acá en la imagen, tenemos un anuncio publicitario en el cual le invitan a comprar un nuevo teléfono y acceder de forma gratuita e ilimitada a todas las redes sociales. Le presentan el texto, le presentan un fondo bastante innovador, bastante llamativo, tecnológico, moderno. Le presentan el producto, que en este caso es el teléfono, haciendo referencia, mostrándole iconos de todas esas redes sociales que le presentan como llamativas, como una alternativa, como un gancho para atraerlo y que compre. A partir de lo anterior se le pide que responda lo siguiente. En el literal A le piden responder qué es publicidad. Vamos a entender la publicidad como el conjunto de textos, imágenes y videos cuyo propósito es convencer o persuadir al receptor para poder adquirir productos o servicios. En el literal B le piden que conteste cuál es la intención comunicativa de los textos publicitarios. Y es obvio que los textos publicitarios tienen como propósito principal persuadir, pero también transmitir valores, pautas de comportamiento y estereotipos sociales. Todo esto enfocado a que el receptor se anime a comprar el producto que se le está ofreciendo, que se le está mostrando. En el literal C se le pide que conteste qué elementos utiliza el texto para conectar con las emociones del consumidor. El texto, que estábamos mostrando anteriormente, intenta convencer al receptor de adquirir ese producto, un producto nuevo, y para esto le da a conocer que a través de la obtención de ese producto va a ahorrar en internet, creándole la necesidad de estar siempre conectado a las redes sociales. Para el literal siguiente, el literal D, le piden que explique cómo se ha utilizado el lenguaje en el anuncio. En el anuncio observamos el uso del verbo en forma imperativa, es decir, hay una orden, se le da una orden en la cual le dicen cómprate. Además, hace uso de la función apelativa del lenguaje, la cual es dar indicaciones, dar órdenes, y pretende que el receptor realice una acción a través de todo esto, a través del uso de este tipo de lenguaje. Luego de contestados los literales, se le pide que socialice las respuestas con su clase. Y pasamos a la siguiente actividad. Estamos hablando del discurso publicitario. La actividad se le muestra para realizarse con orientaciones del docente y le pide leer y resolver. Se le indica que el texto publicitario es un texto persuasivo, es decir, su propósito fundamental es convencer al receptor mediante diferentes estrategias, como por ejemplo el uso de argumentos lógicos, emocionales, valores sociales o creando necesidades en el consumidor. Estos contienen una finalidad apelativa, ya que el emisor pretende que el receptor realice una acción, modifique su conducta o cambie pensamiento. Luego de lo siguiente se le presenta una imagen como ejemplo que vemos por acá, en la cual tenemos un anuncio que le hace el llamado a consumir un tipo específico de café, pero el anuncio hace uso del juego de colores, hace uso de imágenes y otros recursos para convencer al receptor. A partir de la observación del anuncio, usted debe contestar los siguientes literales. En el literal A le piden que evalúe el anuncio y según este responda cuál es la acción que debe realizar el receptor.
La función apelativa del lenguaje se pone de manifiesto en el anuncio al pretender que el receptor tome café de la montaña. Esta es la acción que se quiere lograr, que el receptor se anime a tomar café. En el literal B le piden responder por qué el emisor transmite el mensaje de forma subjetiva. Y esto es porque el emisor considera y hace notar que su café es el mejor, siendo este el argumento subjetivo que utiliza para convencer al receptor. En literal C se le pide contestar qué elementos ha utilizado el anuncio para llamar la atención del consumidor. Tenemos primero el lugar en el que está ubicado el anuncio y al cual se hace referencia. También se hace uso de un juego de colores llamativos que causan contraste, negro, amarillo, blanco. También hay uso de imágenes como las tazas de café que simulan ojos y que con el enunciado de abajo forman un rostro o una especie de emoji que expresa felicidad. Luego de lo anterior, se le presenta más información para la clasificación de los textos publicitarios, diciéndole que los textos publicitarios deben impactar y atraer la atención del receptor. Para ello se utilizan diferentes estrategias. Por ejemplo, estrategias lingüísticas, ya que se utiliza un lenguaje polisémico, es decir, con múltiples significados, además de un lenguaje connotativo y que en algunas ocasiones puede ser hasta literario, como el uso de metáforas, por ejemplo. Tenemos los recursos visuales, ya que se utilizan imágenes impactantes y sugerentes y una tipografía que llame la atención utilizando diferentes tamaños y colores. Además, tenemos algunos otros recursos especiales, como por ejemplo la disposición no solo de los elementos que componen el anuncio, sino también del canal o medio por donde se publique, ya sea este físico, digital, lo que condiciona el éxito de la publicidad. Luego de lo anterior, se le pide que comente con la clase las diferentes estrategias que utiliza la publicidad para atraer la atención de las personas. Entre algunas de las estrategias más sobresalientes que usa la publicidad para atraer a los clientes tenemos uso de imágenes, sonidos y colores llamativos, hacer sentir al receptor que el producto es una necesidad, hacer sentir al receptor que el producto es escaso, hacer pensar al receptor que el producto le hace parte de algo, es decir, le integra algo a un grupo, ya que la mayoría de seres humanos tenemos la necesidad de pertenecer a algo. Luego de lo anterior, se le pide observar el siguiente anuncio. Se nos muestra un anuncio en el cual observamos una computadora y dentro de la computadora se envía el siguiente mensaje. Compra todo lo que quieras solo dando un clic. Compras.esl. Ahorra tiempo, evita colas y aglomeraciones. De la observación del anuncio debe responder las siguientes cuestiones. En el literal A se le pide que explique cómo se han utilizado las estrategias lingüísticas, visuales y espaciales en el anuncio. El anuncio se publica en un medio global digital, como podemos verlo, considerando que puede tener mayor alcance a través de Internet. Utiliza colores llamativos, amarillo, rojo, celeste, negro, que hacen contraste y dan mayor visibilidad al anuncio. Se utilizan imágenes que simbolizan compras a través del celular e invita a ahorrar el tiempo haciendo estas compras de manera más rápida y fácil. En el literal B le piden que responda qué elementos de la era digital posee el anuncio. Se le ha agregado un enlace, como podemos ver acá, se le ha agregado un enlace para poder acceder a la página que publica de forma directa el anuncio, haciendo así más fácil el acceso para el receptor. Después de lo anterior se le pide leer la siguiente información, la cual le da a conocer que la publicidad puede influir de forma positiva o negativa en una sociedad, ya que es capaz de fomentar valores, comportamientos y estereotipos sociales. Incluso puede transmitir mensajes subliminales, es decir, ideas implícitas que no se perciben de manera consciente por el receptor. Esto es por medio de figuras o frases escondidas, juegos visuales, imágenes con doble significado, ambientación de luz o sonido para que el receptor perciba lo que el emisor desea. Luego de la información que se le da, se le pide contestar el siguiente literal. Se le pide redactar una valoración sobre el uso de la imagen femenina en los textos publicitarios. Mi opinión o mi valoración respecto al uso de la figura femenina en los textos publicitarios es que esta es utilizada por la publicidad de forma inadecuada, dado que se utiliza a la mujer como referente sexual y se le utiliza solamente como un atractivo, aunque no tenga que ver con el producto que se está patrocinando. Es decir, como decía, se le
usa como un símbolo sexual nada más que trae las miradas hacia ella y luego hacia el producto. Luego de lo anterior se le pide que comparta sus respuestas con la clase. Pasamos a la actividad 3, una actividad proyectada a desarrollarse en equipo, en la cual se le hacen 4 preguntas. Se le pide resolver 4 literales, iniciando por el literal A, en el cual se le pide seleccionar textos publicitarios de su entorno. Estos 4 literales van enfocados a resolver una misma cosa. Por lo tanto, los vamos a mencionar uno tras otro y vamos a presentar la solución después. En el literal B se le pide identificar el tipo de argumentos que utilizan dentro de los recursos publicitarios que usted haya escogido. En el literal C se le pide analizar las estrategias que utilizan para influir en el receptor. Y en el literal D se le pide redactar un comentario reflexivo y crítico para cada uno. El texto publicitario que yo escogí es el que tenemos acá en pantalla. Vamos a resolver los literales de la actividad a partir de este. Lo primero era escoger el texto literario, que lo tenemos en pantalla. En el segundo literal, el literal B, se le pide poder identificar el tipo de argumentos que utiliza el texto publicitario. El argumento que se utiliza es: compartida la vida es mejor. Es un texto apelativo que le da a conocer que usted puede hacer mejor su vida cuando socializa. Y esa posibilidad de socializar se la da Movistar. Bueno, continuamos en el literal C. Le piden analizar las estrategias que utilizan dentro de este anuncio para influir en el receptor. Dentro de las estrategias que utilizan tenemos el juego de colores. Si vemos el juego de colores naturales, en este caso, verde celeste es el color de la ropa de los participantes del anuncio, de las personas. Luego tenemos el uso de argumentos, como ya mencionábamos, uno pero bien específico, bien puntual y bien llamativo: compartida la vida es mejor. Luego tenemos que buscan hacer que el receptor quiera ser parte de algo, parte de ese grupo social que le va a llevar a compartir esa vida y a hacerla mejor. Y se le muestra una forma de vida relajada, una forma de vida que todas las personas añoramos, y además se le hace sentir que usted necesita ese producto porque lo necesita para mejorar su vida. Esas son algunas estrategias que se usan dentro de este texto publicitario. En el literal D se le pide redactar un comentario crítico y reflexivo para cada uno de sus anuncios. En este caso yo solo le voy a presentar un anuncio. Usted puede buscar otros para agregar al desarrollo de la actividad. Bueno, enfocándonos en este anuncio, el texto crea una necesidad en el receptor, dándole la posibilidad de integrarse y escapar de la rutina. Luego de lo anterior va a socializar la actividad, la resolución de la actividad con su clase, y vamos a pasar a la siguiente actividad. En la siguiente actividad el tema es las palabras compuestas y los extranjerismos. La actividad es la actividad número 4, actividad proyectada para desarrollarse con docente, en la cual se le pide leer la información acerca de las palabras compuestas. Se le muestran las reglas de tildación de las palabras compuestas. Primero, debemos conocer que las palabras compuestas se forman por la unión de dos palabras simples cuyo significado se complementa. Se pueden escribir juntas o unidas por guión. Si ambas palabras poseen tildes, se conserva la tilde de la segunda. Si se unen por guión, ambas conservan su tilde. Si solo una palabra lleva tilde, o si se forma con el sufijo mente, debe cumplir con las reglas de acentuación de las palabras agudas, graves y esdrújulas. Si hablamos de extranjerismo, los extranjerismos son palabras que pertenecen a otro idioma y que han sido incorporadas al castellano con poco o ningún cambio. Una vez acopladas al castellano, estas palabras deben cumplir con las reglas de acentuación de las palabras agudas, graves y esdrújulas. Luego de la información se le presenta un texto publicitario en el cual se le indica el siguiente mensaje: hacemos el eslogan y el marketing para tu campaña publicitaria. No hagas de tu producto un rompecabezas. Cambia el estatus de tu empresa. 26 expertos a tu disposición. Búscanos en la Autovía 47 y le dan un número telefónico. A partir de lo anterior se le pide resolver lo siguiente. Primero, en el literal A se le pide que usted identifique las palabras compuestas del anuncio y verifique si cumplen con la norma. Entre las palabras compuestas en el anuncio tenemos rompecabezas, que vemos que cumple con la regla dado que ninguna de las dos palabras de forma independiente se tilda y al unirse tampoco se tilda. Luego tenemos 26, en la cual la palabra 6 va tildada y mantiene su tilde, por lo cual cumple con la regla. Y tenemos autovía,
en la cual vía va tildado en su forma original y conserva su tilde al unirse a auto. En el literal B se le pide que identifique los extranjerismos del anuncio e investigue su significado. Eslogan es una frase corta, una frase de presentación para una empresa en la cual se busca mostrar la esencia de la empresa y aprovechar para hacer un llamado al cliente a que prefiera nuestra empresa. Tenemos también la palabra marketing. El marketing es una serie de técnicas y estrategias publicitarias y comerciales que buscan dar a conocer un producto, promoverlo y buscar la compra del mismo. Tenemos también la palabra estatus, que al integrarse al español fue modificada. Originalmente se escribe status sin la E, es proveniente del latín status sin E y significa postura o posición. Luego, en el literal C se le pide diseñar una tabla con palabras compuestas y extranjerismos que conozcamos. Bueno, yo le voy a dar a conocer algunas palabras compuestas y extranjerismos. Usted las integra en una tabla ya al desarrollar la actividad en su cuaderno. Entre las palabras compuestas más comunes tenemos sacapuntas, físico-químico, que esta iría separada por un guión, físico, guión, químico, anteojos, obviamente deletreado como O-B-V-I-A-M-E-N-T-E. Automóvil, tildado en la O, de la sílaba mo, cubrebocas. Luego tenemos los extranjerismos como laptop, L-A-P-T-O-P, master, email, E-M-A-I-L, shopping, inbox, inbox es I-N-B-O-X, y cover, C-O-V-E-R. Luego de lo anterior, se le pide que elabore un anuncio publicitario utilizando palabras compuestas y extranjerismos. Por el tiempo que para mí ahorita es bastante limitado, porque estamos concluyendo el año y quería subir la guía lo antes posible, no generé un anuncio publicitario de cero, sino que modifiqué ligeramente uno que encontré en internet. Lo tenemos por acá. ¿Qué vamos a identificar en él? Extranjerismos y palabras compuestas. Tenemos una de cada una. Tenemos Mega Box. Box, usted sabe que es caja y se está utilizando acá para hacer referencia a la cajita que le venden en este comercio. También tenemos la palabra compuesta fácilmente. Fácilmente compuesto de fácil y la terminación mente. Y ahí tenemos el desarrollo de este literal. Usted puede dibujar en su cuaderno el anuncio o buscar otro. Luego de desarrollados los puntos, se le pide que socialice sus respuestas con la clase. Pasamos a la siguiente actividad, la actividad número 4, una actividad proyectada para desarrollarse con el apoyo del docente, en el cual se le pide leer algunas crónicas negras. Se inicia por la crónica que vemos por acá, en la cual se nos presenta solo al inicio, con la pregunta: ¿a cuántas personas asesinó Jack el Destripador americano? Y se le presenta un leve mensaje, se le da a conocer que la noticia fue transmitida a través de el periódico El País el 17 de mayo de 2020. Y el mensaje que se coloca a grandes rasgos es: el misterio se cierne sobre la figura de H.H. Holmes, un médico estadounidense que confesó decenas de crímenes, pero solo fue condenado por uno. A partir de observar cómo inicia la crónica, usted tratará de inferir, de adivinar de qué tratará toda la historia. Y de acuerdo a lo que podemos observar de lo que nos dan, del texto que nos dan, podemos adivinar que la historia tratará sobre cómo y cuántas personas asesinó Jack el Destripador. Posiblemente nos den a conocer cuáles fueron sus motivos o cuáles se cree que fueron sus motivos, cuál fue su condena, cuáles fueron sus reacciones. Luego de lo anterior se le pide leer acerca de qué es una crónica negra. Vean, como tenemos bastante información y poco tiempo, le diré que la crónica negra es un tipo de texto que se utiliza en periodismo, pero no es un texto cualquiera. Da a conocer noticias impactantes acerca de delitos, crímenes, asesinatos y todo este tipo de cosas que suelen ser un poquito oscuros, haciendo bastante detalle de estos hechos. Usted puede leer un poco más detenidamente la información en casa. Generalmente las crónicas de este tipo, igual que las crónicas normales, se dan a conocer con la estructura de un texto
cronológico, o sea, se relatan de acuerdo al orden de tiempo en que ocurren los hechos. Se trata de dar a conocer a las víctimas de los delitos o de los asesinatos. Se trata de usar imágenes que hagan referencia a estos hechos, fotografías. Se hace uso de un lenguaje lleno de metáforas, hipérboles y juegos de palabras. Se presenta el texto como un reportaje normal con título, entradilla, cuerpo y cierre, entre algunas otras características que se pueden mencionar y que usted puede analizar mejor en casa o en su institución académica. Luego de lo anterior se le pide que comente con su clase si ya ha leído una crónica negra. Y sí, en mi caso sí, no le sabría decir bien con detalle el año, pero hubo un hecho hace algunos años en los cuales se daba a conocer que una mujer de acá de El Salvador había asesinado bestialmente a su hija y la noticia era bastante impactante. Esa es la experiencia que yo tengo con las crónicas negras. En la actividad 6, una actividad a desarrollarse entre pares, se le pide leer la siguiente noticia. Una crónica negra. El título de la crónica es El psicópata caníbal que hacía lámparas con la piel de sus víctimas. La crónica es bien extensa, si usted lo puede ver, por lo que yo le voy a dar a conocer de qué trata y usted puede leerla mejor en casa. Y trata de este hombre llamado Ergen, al menos así se lee en español, el cual cometió una serie de asesinatos en Texas y fue descubierto después de mucho tiempo, después de haber cometido muchos crímenes, por un policía que buscaba a una vecina. Este policía se introdujo en su casa y al entrar se llevó la gran sorpresa que este hombre tenía una serie de cosas, una serie de artículos elaborados con las pieles de sus víctimas. Entre ellos se dice que tenía lámparas confeccionadas con las pieles, cinturones de piel de ser humano, de las personas que había matado. Tenía un cuenco con la mitad de la cabeza de un ser humano. Tenía algunas cabezas colgadas en sus paredes como trofeos de caza y algunas otras cuestiones que hacían referencia o le servían como trofeo de esos asesinatos que había cometido. Luego de lo anterior y de que usted haya leído muy bien la crónica, se le pide resolver los siguientes literales. En el literal A se le pide resolver si la crónica responde a las preguntas de una noticia, que son ¿qué?, ¿cuándo? Y ¿cómo? Y tendremos que sí responde a estas preguntas. Por ejemplo, en cuanto a la pregunta ¿qué?, se responde con el detalle de los delitos cometidos. A la pregunta ¿cuándo?, se dan fechas en las que se cometieron los delitos y cuándo fue descubierto este hombre. Y en cuanto a cómo, se dice que estos crímenes fueron cometidos en Texas. En el literal B se le indica que respecto a que una de las características de los textos informativos es la objetividad, usted responda si considera que el texto cumple con esta característica. Y sí la cumple, dado que es muy puntual en su relato y detalla muy bien los acontecimientos que se busca dar a conocer. En el literal B se le pide que diseñe un organizador gráfico de la secuencia cronológica de la noticia. Yo le tengo la propuesta de organizador gráfico, la tenemos por acá. Empezamos con que en 1957 Ed Gein es descubierto por un oficial que buscaba a una vecina. En 1958 la hacienda donde se exhibían los artículos que él confeccionaba con la piel de sus víctimas es incendiada. Posteriormente se dice que de este incendio se salvaron algunos de los objetos y se subastaron después. En 1968 se declara culpable a Ed Gein de los crímenes de los que se le acusaba y muere en 1984, después de años de ser un preso modelo, a los 78 años. Luego de haber resuelto los literales, se le pide que comparta sus respuestas con la clase. Pasamos a la actividad número 7, en la cual se le pide leer y responder. La crónica Soy un ser superior. Así era Harold Shipman, el mayor asesino en serie de la historia. De igual forma, no vamos a leer la crónica completa. Yo le daré a conocer de qué trata. Acá se detalla que Harold Shipman era un médico, vio a su madre padecer
y morir de cáncer. Se dice que su madre era calmada de sus dolores por los médicos con inyecciones de morfina y que se cree que posiblemente esto dejó una marca en él, dado que luego él se convirtió en médico y mataba a sus pacientes con morfina. Él fue descubierto en un momento dado cuando mató a su última víctima y luego intentó falsificar el documento para cobrar la herencia. La heredera lo denunció y así se descubrió todos o la mayoría de asesinatos en los cuales él había tenido autoría. Luego de lo anterior se le pide que conteste lo siguiente. En el literal A se le pide contestar qué características de los textos periodísticos encontramos en la crónica. En la crónica encontramos características como por ejemplo que responde a las preguntas cuándo, dónde, cómo, a quiénes. También posee la opinión del autor como en un artículo periodístico y está narrado en forma cronológica como la crónica periodística. En el literal B se le pide identificar el uso de figuras literarias en el texto. Yo le he identificado dos. Primero tenemos dos metáforas, una es Doctor Muerte y la otra es una investigación en toda regla. Y tenemos también otra más que es Acto Cabos. Tenemos una hipérbole en la expresión fe total en él. Para el literal C se le pide que identifique el uso de técnicas narrativas en el texto. El autor de la crónica utiliza una especie de narrador omnisciente que lo sabe todo. Además, hace saltos de tiempo, acelera la narración cuando lo considera necesario o la hace más lenta para provocar sentimientos específicos en el lector. En el literal D se le pide contestar qué tipo de investigación debió realizar el escritor para redactar esta crónica. Para conocer los detalles de los sucesos, el escritor debió realizar una investigación documental sobre el caso y corroborar las noticias que informaron sobre este juicio. Es claro que la narración de esta crónica necesitó una preparación previa. Para el siguiente literal, el literal E, le pregunta acerca de qué sensaciones le transmite la lectura de esta crónica. Bueno, la crónica transmite diferentes sensaciones como por ejemplo indignación sobre los crímenes cometidos, además curiosidad sobre los procesos mentales de una persona para poder llegar a este punto y tomar este tipo de decisiones. En el literal siguiente, el literal F, se le pide que redacte una valoración crítica sobre la crónica leída y aspectos como la violencia en nuestro país. Y la crónica presenta los hechos de la forma más apegada a la realidad posible y es claro que para que una persona llegue a quitar la vida a las personas que le rodean, debe haber en esta problemas mentales bastante serios. En el literal G se le pide seguir los pasos para elaborar un texto iconográfico. Con la crónica, así era Harold Shipman, el mayor asesino en serie de la historia del Reino Unido. Utilizamos el cuaderno para resolver. Se le pide iniciar por la planificación en la cual usted seleccionará un suceso principal para poder diseñar la secuencia de acciones, dibujará o buscará imágenes que acompañen estas acciones, seleccionará las ideas principales del desarrollo de las preguntas anteriores y debe recordar que un texto iconográfico posee un componente icónico y uno verbal. El componente icónico está integrado por imágenes, dibujos, tipografías, entre otros, y el componente verbal son los textos que pueden adoptar diferentes formas, como por ejemplo descriptivo, narrativo, dialogado, expositivo o argumentativo. Luego pasará a la parte de textualización en la cual usted va a estructurar su texto y luego tendrá la revisión en la cual verificará que su texto cumpla con todas las normas, que además haya aplicado de forma adecuada la ortografía, tenga coherencia, esté lógico, tenga cohesión y presentará su texto así como sus valoraciones a la clase. Para poder elaborar el texto iconográfico le tengo la propuesta que usted sabe que puede retomar o puede considerarla solo como ejemplo. La historia comienza relatando que este hombre, Harold Shipman, sufre un trauma dado que en su juventud su madre enferma de cáncer y debido a los grandes dolores que ella experimentaba por el cáncer, los médicos optan por calmar sus dolores con el medicamento morfina. La morfina deja una huella en la vida de Harold Shipman, es así que luego él se convierte en médico y asesina a sus pacientes y víctimas con inyecciones de morfina. Harold Shipman intenta falsificar el testamento de una de sus pacientes a la que él convierte en una de sus víctimas dado que le inyecta morfina y esta muere y trata de cambiar el testamento en su beneficio. Es descubierto por una de las herederas
y se le apresa y declara culpable. Esta sería la propuesta para texto iconográfico que le pide realizar este literal. Le aplicará una autoevaluación en la cual tratará de medir los siguientes criterios. Primero, si se fija, esta autoevaluación es de toda la unidad, por lo cual a través de la misma va a medir el alcance de los diferentes temas, como por ejemplo, participo en mesas redondas para exponer de forma oral mis ideas, elaboro fichas en las que organizo los comentarios, caracterizo la poesía y narrativa contemporánea, analizo muestras poéticas y narrativas contemporáneas, diseño infografía y presentaciones con diapositivas, analizo la morfosintaxis de los textos literarios, valoro críticamente el discurso de textos publicitarios, reviso y corrijo ortográficamente las palabras compuestas y extranjerismos, e interpreto crónicas negras analizando su estructura, contenido y características periodísticas. Si usted cree que todos estos criterios se desarrollaron bien, va a colocar una X en logrado, de lo contrario colocará una X en no logrado. En caso de no haber logrado ese criterio, desarrollar bien la actividad para dicho criterio, va a volver a desarrollar la actividad para llegar al nivel que se le solicita. Luego de la evaluación damos por terminada la guía 4 para la unidad 8 de su libro de lengua. Semana 39 del presente año lectivo, última semana del año. Nuevamente felicitándole por todo el esfuerzo, por haber llegado hasta este punto. Decirle que me siento privilegiada por haber estado acompañándole y apoyándole en todo este proceso. Y siendo usted de primer año y esperando que pase a segundo año, decirle que siempre estarán a su disposición los videos en el canal para segundo año y que si puede recomendar los videos con alguien más que usted sepa que va a empezar el primer año o el segundo año, algún amigo, conocido, compañero, docente, por favor deje su like, comente, esté pendiente del canal. Y eso sería todo, no se salte los anuncios al ver los videos. Ahora sí, eso sería todo. Un gusto haber estado participando en su desarrollo académico, en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Les espero el próximo año. Muchas bendiciones, cuídense mucho.